Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Gracias por visitarme. En este tutorial, como bien dice el enunciado, vamos a programar, meter los canales dentro del CodePlus del CPS para la Maldol, la DVD 25VM. Bueno, para esto, ¿qué necesitamos? Para meter canales, ya os digo que tenemos que tener previamente hecho, que en otro tutorial anterior ya lo explico cómo hacerlo, es la lista de contactos. Es muy importante que la tengamos ya hecha. Y tenemos que tener las zonas. Entonces, dentro de cada zona, las tenemos aquí. En este caso ya he hecho un tutorial previo de cómo hacer las zonas. Ya tengo todas estas. Entonces nos vamos a la primera zona, clicamos aquí, doble clic, y aquí se nos aparece ya un recuadro, una casilla, donde ya podemos ir agregando canales en la zona esta que tenemos en azul, el nombre que lo hemos puesto nosotros. Bueno, para ello, ¿qué tenemos al principio? Bueno, el número de canal, que nos vendría aquí a la izquierda. El modo del canal, aquí tenemos digital, analógico, y luego tenemos aquí una mezcla, que es analógico y digital, en el cual nos dice que la transmisión será en analógico, y aquí abajo, analógico digital, la transmisión será en digital. Bueno, en este caso yo voy a hacer un CodePlus para trabajar en Brandmeister, entonces voy a utilizar frecuencias digitales. Bien, pues habilitamos aquí la casilla digital. El canal, el nombre que le podemos poner nosotros al canal. Yo en este caso, pues ya tengo aquí los nombres porque van acorde con los TGs, entonces le voy a meter aquí el NAC 214. La frecuencia que voy a utilizar, voy a trabajar a través de repetidor, por lo tanto le voy a poner, según la zona que estoy, pues la frecuencia correspondiente. En este caso le voy a meter pues 145 575 de recepción, y de transmisión le voy a poner la 144 a punto 975. Estas son las frecuencias que voy a utilizar para este canal. Potencia, bueno, aquí tenemos potencia alta, potencia baja, a nuestro gusto. Yo soy partidario siempre de meter frecuencia baja, porque luego habilito otro botón en el equipo para cambiar la potencia, pero siempre digo que si con poca potencia llegas al repetidor, no tengo necesidad de tener que utilizar mucha más potencia. Only RX, esta casilla, ¿qué significa? Bueno, esto está activado o desactivado, on-off. Esto simplemente es una casilla de solo recepción, por lo tanto, si la tenemos desactivada en off, podríamos transmitir. Si le ponemos el on, solamente podríamos recibir, inhabilitamos la transmisión. En este caso, la alarma no es relevante, ya haremos otro tutorial si hiciera falta para esto, puede estar en off perfectamente. El PROM, esto es de avisos. El PROM simplemente es para el tema de tonos de aviso, finalización de llamada y todas estas cosas. Lo puedo también desactivar perfectamente, no es relevante, está en la que esté, para poder hacer el CodePlus y salir a la red. El PCT, es el tipo de llamada privada, private call, el tip, ¿no? Da igual como esté, no es relevante ahora tampoco. RX time, TX time, esto es el slot. En este caso, si voy a trabajar por el 214, pondré slot 1, los 2, si trabajamos con provinciales y con otros canales sería slot 2. El código de color para recepción y para transmisión, como voy a trabajar con Brandmeister, pondré el 1. El tipo de mensaje tampoco es relevante. Voy un poquito rápido porque os explico el qué, pero tampoco no voy a profundizar cada una en las casillas
para la hora de meter el codeplu. Ya iremos viendo otros tutoriales. El TX Policy, esto quiere decir la política, ¿no? Le llaman ellos, ¿no? Bueno, el TX Policy, esto sería como un push, como un bloqueo, es decir, desbloqueado. Esto me permitiría, es decir, esto no actúa, esto permitiría solamente contestar al código de color que yo tengo, y esto me permitiría contestar siempre. El GLC es la lista de TX, mejor dicho, de RX, de recepción. Esto es por si queremos recibir en otro TG que no sea el que tenemos asignado por defecto, que ya lo iremos viendo ahora un poquito más adelante. Entonces, si lo tenemos desactivado el GLC, podremos operar en el TG que tendremos asignado. Encriptación, no hace falta decir que es encriptación, no solemos usar. Scanner list, bueno, pues si tuviéramos que tener una lista de escaneo, habría que hacerla previamente aquí en Scanner list y aquí decirle qué lista queremos. Contactos, esto es importante. Contactos es el TG por donde salimos. Como hemos dicho que vamos a hacer el 2.14, pues me vengo aquí a la lista y pongo el 2.14. Por eso decía que es muy importante para poner los canales tener ya hecha la lista de contactos de los TGs. El EAS lo podemos dejar apagado. Esto es una alarma de emergencia. Tampoco vamos a utilizarla. Y lo demás, el bandwidth ya se viene por defecto en 12,5 porque es DMR, y el RX, QDT, DQT, estos son, si son subtonos, pero solamente es para analógico. Y el APRS, pues si tenemos lista de APRS también, pues lo vamos a la sección de APRS y aquí le ponemos también un listado. Y ya tenemos hecho el canal, un canal sencillo prácticamente. ¿Queremos agregar otro canal? Bueno, veremos aquí, agregamos otro canal y volveríamos con lo mismo. El tipo de modo digital, en este caso le voy a poner aquí pues el clúster, que es el 8. La frecuencia voy a trabajar con la misma porque estoy en la misma zona, por lo tanto 145, 575 y 144.975. El nivel de potencia, y aquí venía prácticamente igual. Aquí hay una diferencia, que es que el slot, en este caso si trabajamos por clúster, se recomienda trabajar con el 2. Ya viene aquí por defecto el 2 también cuando ponemos el RX, código de color igual. Aquí continuamos todo igual y nos vamos a los contactos, que en este caso, si voy a trabajar con el TG8, el clúster, pues me tengo que ir al clúster. Y aquí tendríamos otro hecho, y así iríamos agregando más canales. Es así de sencillo, agregar canales. Cuando los tuviéramos hecho en esta zona, pues tendríamos que irnos a otra zona, por ejemplo, la zona esta, la B, y aquí volveríamos igual, y en la C igual, tendríamos que poner todos los canales que quisiéramos poner en esas zonas. En el A tenemos ya estos canales, que es lo que hemos puesto antes, y así es como se colocan. Entonces los pasos, los canales sería, el paso previo sería tener claro qué canales queremos, antes hacer la lista mundial de contactos, perdón, la lista de TGs. Muy importante para hacer los canales. Luego tendríamos que hacer las zonas, y dentro de las zonas, como hemos dicho antes, ya nos iríamos a la que queremos y poner los canales. Eso es todo, amigos, amigas, como no. Así sencillo, poquito a poco, con paciencia. También os comento que el que domine un poco de Excel también puede hacer importación, importación de listas, y entonces mucho más ágil hacerlo, ¿no? Pero bueno, poquito a poco ya sabéis cómo se hace esto, despacio, una letra. Espero que haya sido de utilidad. Como no, nos escuchamos, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Mucho ánimo, hasta la próxima y chao.